Hola mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ibelice Corsino Ross con usted en esta tarde. Nueva vez con la Biblia en la mano, nueva vez para contarle una nueva historia de la vida de Abraham. Hoy estamos aquí mis hermanos para leerle el capítulo 20. Vamos a hablar del capítulo 20, pero también vamos a hacer ese repaso que siempre hacemos sobre el capítulo pasado. Esta vez vamos a hablar del capítulo 19. Recordemos que en el capítulo 19 es cuando Dios viene a tomar juicio, a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra. Recordemos que en aquellas tierras vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y vemos también que a pesar de que Lot se portó de una manera descortés con su tío, nos recordamos y hacemos memoria que cuando Abraham le dijo que eligiera entre la tierra, que él debió dejarle la primera opción a su tío, él decidió tomar las tierras porque vio que las primeras tierras que estaban justamente frente a ellos era una tierra que de allí fluía leche y miel, según como dice la Biblia. Y estas tierras él lo pervirtieron, le pervirtieron su mirada y él decidió coger estas tierras rápidamente. Él decidió coger la tierra mejor, con miedo a que le fueran a quitar estas tierras, diríamos así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, él decidió coger la tierra de Sodoma y Gomorra porque vio que era una tierra de riego y porque vio que allí todo era mejor y era pura llanura. Y no sabía él que él estaba escogiendo las tierras de su desgracia, la tierra que iban a desgraciar la vida de él, de su esposa y de sus hijas. Y por eso, mis hermanos, cada vez que vayamos a tener no sé, una decisión o hacer algo, pongamos todo en manos de Dios, porque Él sabe todo desde el principio y qué va a pasar al final. Por eso debemos de entregarnos siempre en las manos del Señor y nosotros no tomar la rienda de nuestra propia vida y de nuestras propias decisiones, sino esperar que sea Él quien decida, quien haga y quien nos muestre cómo hacer las cosas. Por eso en este día quiero dejar este mensaje, mis hermanos, que pensemos bien antes de hacer las cosas. Vamos a valorarlo, vamos a sopesarlo y vamos a pensar bien cómo hacer las cosas, siempre dejándonos guiar por el Señor y pidiéndole al Señor que sea Él quien tenga siempre la última palabra. Vemos que Lot, por quedarse con estas tierras, sus hijas crecieron allí, nacieron allí y vieron tanta impureza, tanta perversidad que ellas según lo que vivieron, según lo que ellas escuchaban, bueno, pues su cerebro, su personalidad se fueron desarrollando a través de aquellas inmundicias que para ella de alguna manera se volvió algo muy normal. Y por eso, cuando llegó este momento del zarandeo, si lo podemos decir así, donde Dios iba a destruir y había bajado para hacer juicios sobre estas ciudades, y Dios en su misericordia, le dejó la vida a Lot y a sus hijas y a su esposa. Sabemos qué pasó con su esposa, que su esposa decidió mirar hacia atrás también con esa ambición y ese egoísmo. Y por eso se volvió una estatua de sal. Y también vemos que Lot, por también ser un hombre ambicioso y quererse quedar con aquellas tierras antes que ceder la primacía a Abraham como su tío y como la persona a quien le debía todo, decidió coger las primeras tierras porque él pensaba que estaba escogiendo lo mejor. Y de ahí vemos que tuvo una desgracia toda su vida después de ahí porque sus hijas quedaron en una cueva con él y ya que su mamá había muerto, se había quedado como una estatua de sal, pues vemos que lo que pasó fue que ellas hicieron incesto con su padre porque para ella eso era algo normal, pensando que ya no había más civilización, que ellos habían quedado solos, ellos tres, y por lo tanto ellas decidieron tomar esta decisión tan terrible y salir embarazada cada una de su padre. Y vemos que de allí nacieron dos naciones, los moabitas y los amonitas. Y vemos que estas naciones fueron los peores enemigos del pueblo de Israel. Sabemos que el Señor intercedió, intercedió, intercedió por su sobrino Lot y por su esposa y sus hijas. Vimos que Abraham hasta el final hizo lo correcto con su sobrino Lot. Y vemos la consecuencia de Lot, que fue
tener 2 hijos nietos, si lo podemos llamar así, con sus 2 hijas, y que de estos 2 hijos nietos salieron 2 grandes naciones que fueron los enemigos del pueblo de Israel. Mis hermanos, vamos a quedarnos con este mensaje donde cuando reflexionamos nos damos cuenta que es mejor andar de la mano de Dios y no guiar nuestra propia vida, que fue lo que hizo Lot. Lot decidió vivir su vida, tomar sus decisiones, y todas sus decisiones por la ambición la tomó mal. Y mira cómo su vida fue completamente desgraciada hasta el final de sus días. Abraham, por el contrario, fue un hombre paciente, esperó en Dios de alguna manera, aunque muchas veces, como el capítulo de hoy, su fe fue requebrajada, fue debilitada, se debilitó en la fe, pero siempre con la humildad de reconocer sus errores, mis hermanos, que es también algo muy importante cuando aprendemos a reconocer nuestros errores, que hemos fallado. Y Abraham en todo momento reconocía sus errores delante de Dios y sabía cuando había hecho lo malo ante su Creador. Vamos entonces a empezar con el capítulo 20 de este libro de Génesis, donde dice Abraham y Abimelech, que es la historia de Abraham y Abimelech. Dice: y de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Recordemos que Abraham, después que estas tierras fueron destruidas, las tierras donde vivía Lot, Sodoma y Gomorra, él no estaba muy lejos de aquellas tierras, pues él vio todo lo que pasó allí. Él decidió irse de esas tierras sabiendo que todo había sido destruido y que eso le recordaba la triste historia de su sobrino. Él decidió marcharse de allí. Entonces dice: y dijo Abraham a Sara, como él decidió marcharse de allí, siguieron para Gerar, la tierra de los filisteos. Cuando llegaron allí, él le dijo a Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech le creyó. Dice el rey de Gerar, dice: y vio a Sara que era hermosa y la tomó por mujer. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual tiene su marido. Entonces vemos que Abimelech, me imagino que estaba espantado al escuchar la voz de Dios que le decía que esta mujer que él había cogido, que la tenía ahí, quizá estaba en su cama, Sara, le dice: mira, tiene mujer, así que tiene marido, ten cuenta. Dice: más Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matará también al inocente? Me imagino que Abimelech estaba bien espantado con esta situación. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mi mano he hecho esto. Entonces él le estaba diciendo a Dios, estaba justificando: mira, yo he hecho esto de la manera más limpia. Y Dios le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Es decir, el Señor no permitió que él tocara a Sara. ¿Por qué? Bueno, porque este era otro plan malévolo del enemigo, donde quería también mezclar a Sara con una de estas personas, de estos reyes de Canaán, y Abraham de seguro después mandarlo a matar. Pero ese caso nunca se dio, porque Dios siempre estuvo ahí, conociendo que Abraham iba a ser su buen amigo y que iba a ser el padre de la fe, porque su fe iba a crecer. El Señor insistió y perseveró, poniendo a prueba a Abraham, hasta que Abraham entendió que lo que Dios quería de él era su plena confianza, su plena fe y su paciencia y saber esperar en Dios, ¿no? Que es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Entonces dice en el versículo 7: ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirá, y si no la devolvieres, ¿sabes qué? De cierto morirás tú y todos los tuyos. Le dice el Señor, le dice: mira, si tú no devuelves a esta mujer, seguro que vas a morir tú y toda tu familia. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Temieron, se dieron cuenta de que este que le había hablado Abimelech era el mismo Dios del cielo. Ya ellos sabían de que este Dios hablaba, ellos sabían que este no era un Dios inmóvil, ellos sabían que este Dios movía su mano y que hacía grandes cosas, y tuvieron temor. Y le devolvió la esposa a Abraham.
Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué no has hecho? ¿En qué pequé contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer ha hecho conmigo. Imagínense, si Dios no había intervenido, ¿ustedes se imaginan lo que pudo haber pasado aquí con Abraham? Iba a ser un hombre muerto. Y claro que se iban a quedar con Sara. Pero como Dios intervino, ellos no se atrevieron a ponerle la mano a Abraham. Ellos sabían lo que se llamaba ser un profeta de Dios. Ellos le tenían mucho respeto. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, Mano, hija de mi madre. Y la tomé por mujer, dice Abraham. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es mi merced que tú harás conmigo, que todos los lugares a donde lleguemos dirá mi hermano es. Entonces Abimelec tomó oveja y vaca, siervo, sierva, y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Es decir, que él lo hizo rico nueva vez, o doblemente rico, o triplemente rico, porque le regaló muchísimas ovejas, vacas, siervo y todas esas cosas. Porque este hombre verdaderamente se dio cuenta que este era un hombre, un siervo de Dios. Dice, y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todo, y así fue vindicada. Es decir, aquí nos damos cuenta que él así agarró a Sara, pero él no logró ni llegó a tocarla siquiera, pero parece que la tuvo en medio de su harén como mujer, ¿no? La tenía ahí entre su harén, pero no logró tocarla. Y Dios intervino y por ellos estamos nosotros aquí de alguna manera, mis hermanos, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham es el padre de las 12 tribus y por tanto de en medio de ellos salimos nosotros también de alguna manera. Entonces ya sea por medio de un abuelo o de una abuela o de 2 abuelos, pero todos nosotros tenemos sangre israelitas, mis hermanos. Mucha gente no lo entiende, no lo creen, pero sí que por los apellidos, sí que por tenemos por los apellidos nos podemos dar cuenta y por muchísimas otras partes también, que muchas veces la gente no tiene su mismo apellido, pero nos podemos dar cuenta de muchas maneras, mis hermanos, pero sobre todo por los apellidos. Nosotros toda la tierra está llena de la gloria de Dios, es decir, del pueblo de Israel, y ellos se diseminaron por toda la tierra y por lo tanto, prácticamente casi, vamos a decir, casi todos nosotros tenemos rasgos o sangre israelitas, es decir, venimos de para allá todos nosotros, aunque no querramos decir que todos los que vienen de allá son israelitas, como dice, o son judíos, como dice el capítulo 2 de Romanos. Israelitas o judíos son aquellos que tienen la circuncisión del corazón, los que han entregado su corazón a Dios, aquello que Dios le ha marcado con el sello de la eternidad en sus vidas. Esos son los verdaderos judíos, y se verá cuando Dios venga en su gloria y se lo lleve al cielo, que esperemos que nosotros estemos entre esa cantidad de personas, mis hermanos. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, dice aquí. Y también dice, porque Abraham había cerrado completamente, porque por vía de Abraham, Dios había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces nos damos cuenta aquí que el Señor había traído una enfermedad, había traído una virulencia en las matriz de las mujeres del harén del rey de Filistea, y también al mismo rey también lo había enfermado. Nos damos cuenta que cuando en la vida de los seres humanos, de personas, de los hijos de Dios, hay problemas o pasan situaciones difíciles con los hijos de Dios, el Señor siempre va a dar señal cuando están siendo injustos con sus hijos o cuando están haciendo cosas que no deben de hacerle a sus hijos, porque los hijos de Dios están marcados para salvación. Todos nosotros esperemos que seamos verdaderamente hijos de Dios
Ahora mismo tenemos la oportunidad de luchar, ahora mismo tenemos la oportunidad de consagrarnos al Señor, ahora mismo tenemos la oportunidad de mantener una fe fuerte, como el hierro, como la tuvo Abraham, mis hermanos, porque cuando vemos que desde que el Señor llamó a Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, y llegó a Padán Aram, que fue donde quedó su hermano eh, Nacor, con su esposa Milca, nos damos cuenta que él siguió el camino que Dios le había dicho a través de la fe que Dios había puesto en su corazón, la certitud, la convicción de que Dios lo guiaba y que su vida estaba siendo dirigida por Dios. Y así la podemos ver a través de todo el libro de Génesis. Vemos cómo Abraham llegó a ser un grande patriarca y cómo fue un hombre querido, cómo fue un hombre que te dio testimonio de una vida consagrada a Dios a pesar de sus altas y bajas, que por eso el Señor nos deja esta lección de ejemplo para que nosotros sepamos que aunque podamos caer una que otras veces, como cayó Abraham, nosotros somos hijos de Dios así como también lo fue Abraham, y que el Señor, porque caigamos, no va a quitar su vista, no va a quitar su guía, su Santo Espíritu de nosotros, de que nos guíe y que nos lleve al lugar que Él había ya propuesto para nosotros. Vemos que Abraham pecó en Egipto, después pecó con Sara y después pecó en la tierra de los filisteos. Es decir, vemos que él su fe desmayó 3 veces, vamos a decir así, de alguna manera, de una manera totalmente requebrajada la fe de Abraham, pero con todo y todo el Señor se mantuvo manteniéndolo firme para lo que Él lo había llamado. Entonces, mis hermanos, mantengámonos firmes nosotros también, sepamos que nosotros somos hijos de Dios, entendamos que nosotros también llevamos el proceso que llevó Abraham, que fue lo que lo llevó a culminar de una manera felizmente cuando su fe estuvo fuerte y fortalecida. Vamos a creer, vamos a aferrarnos a los méritos de Cristo, vamos a aferrarnos a la voz del Señor que habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestras almas, y vamos a creer que el Señor quiere verdaderamente hacer de nosotros personas nuevas, quiere cambiar nuestros corazones y quiere que haya un gozo, una alegría en vez de un lamento. Vamos a poner nuestras cargas, vamos a poner todas nuestras vicisitudes a los pies de Cristo, aunque el diablo quiera muchas veces venir a desestabilizarnos, a querer venir a poner situaciones en nuestra mente, en nuestros corazones. No nos vamos a permitir, mis hermanos. Nosotros, por más empañado que estemos en el pecado, siempre creamos que cada día el Señor nos da una oportunidad para salvar nuestras almas. El Señor nos da cada día una oportunidad para que vengamos a Él, a los pies de Cristo, y nos lavemos con su sangre a través de la fe, creyendo que somos limpios. El Señor nos pide que creamos porque Cristo murió en la cruz del Calvario y que por Él hoy nosotros podemos acceder a la vida eterna a través de la fe, creyendo así como creyó Abraham, creyendo porque cada vez que Abraham caía era un dolor para su alma, cada vez que él pecaba era un dolor y una tristeza, y se daba cuenta que más tenía que aferrarse al Dios creador, a ese Dios que le había depositado su confianza y que le había amado incondicionalmente y le había dado una mano una y otra vez, y que ese hijo prometido que él le había propuesto, aunque todavía no se lo había dado, el Señor le había dado una oportunidad de conocerle, porque fue allí a su tienda donde almorzó, donde lo vio y donde le prometió ya físicamente nueva vez: para este tiempo Sara te dará un hijo. Entonces ahí Abraham vio que verdaderamente valía la pena confiar en Dios. Y aunque la tercera vez, que fue en el capítulo 20, después del capítulo 18, donde Dios come en su tienda o almuerza en su tienda, él, le imagino yo, que después de aquí él se sintió tan mal, que seguramente después de ahí fue que su fe decidió crecer y no volver a mirar atrás. Eso no puede pasar a nosotros, mis hermanos, y por eso vemos que Abraham era un hombre de carne y hueso, porque pecaba, se caía, se levantaba, pecaba, se caía y se levantaba, y seguía hacia adelante, porque él sentía la voz de Dios que le decía: anda, sigue, tú puedes. Así el Señor nos dice a nosotros: levántate, sigue, tú puedes, yo estoy aquí. Todavía puedo limpiarte, todavía la puerta de la misericordia sigue abierta para ti. Levántate, entrega tu vida a Dios, entrégale tu alma a Cristo, lávate, lava tus pecados con la sangre del Cordero.
y ven a vivir una vida de reposo en Cristo Jesús, porque cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, empezamos a vivir una vida en reposo, a reposarnos en Él. Los problemas, las vicisitudes, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas espirituales, los problemas financieros, todo lo ponemos en las manos de Cristo, sabiendo que Él puede manejarlo todo y sabiendo que Él siempre nos va a llevar por el sendero seguro, por el camino de luz, por el camino del alba, que cada día va elevándose más y más en la luz del Señor y que nos va llenando de su espíritu y nos va hablando para que nos dejemos guiar justamente por Él. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado en este capítulo hermoso, maravilloso, que nos deja como ejemplo a Abraham. El saber que así como él cayó tantas veces, nosotros si caemos, que seguro caemos, podemos levantarnos cada vez confiando en la gracia, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esperando que este capítulo sea de edificación, de bendición para sus vidas y esperando que nos podamos ver una nueva en una próxima entrega. Hasta pronto, mis hermanos. Dios le bendiga.